libertador. Es la promesa de Dios. Como Dios dijo, todo se ha cumplido. Vendrían del norte, también del sur, a esta obra aquí, a servirlo. En el libro de Filipenses. Y quiero hoy, hermanos, en esta tarde, continuar, hermanos. Esta es la segunda parte de una serie de estudios que estamos llevando acerca de rompiendo límites. Amén. Pero mira, vamos a leer Filipenses capítulo 1 y versículo 6. Y cuando lo tengas, me lo puedes hacer notorio con un fuerte amén. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Y vamos a darle lectura, y queremos hacerlo, hermanos, dándole honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el que está aquí presente con nosotros, hermanos. Y dice así, vamos a darle lectura. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, mira, este es Pablo. Dice, estando persuadido de esto. En otras palabras, yo estoy seguro de esto, tengo la convicción de esto. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Señor, una vez más nos reunimos aquí, Padre, con el propósito, Señor, de que tú, Espíritu Santo, hables a nuestra vida, Señor. Necesitamos escuchar tu voz, Padre. Necesitamos, Señor, de esa enseñanza de tu palabra, Señor. Ilumínanos, Espíritu Santo, que podamos nosotros comprender, Señor, el mensaje que tú hoy tienes para nosotros. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Y la iglesia del Señor dice: amén, amén. Puedes tomar tu asiento. Y mira, hermanos, hoy quiero predicar bajo el tema rompiendo límites. Pero este título tiene un subtítulo, y el subtítulo es del proceso al cumplimiento. Del proceso al cumplimiento. Y mira, la vez pasada, hermanos, el último estudio que tuvimos acerca de rompiendo límites, nos basamos de Isaías capítulo 54, versículo 2, donde ahí nos habla acerca de ensanchar, donde Isaías dice: ensancha el territorio de donde vives, ¿verdad? Extiende tus cortinas y alarga las cuerdas y refuerza tus estacas. Y allí, hermanos, Isaías no está hablando de un crecimiento, ¿verdad? Y estudiamos, hermanos, acerca de cada una de estas palabras que tiene un significado poderoso. Ensancharse, hermanos, es romper límites internos. Primeramente, romper esos límites que a veces, hermanos, se apoderan de nuestra mentalidad, que no la dejan avanzar más allá de donde Dios nos quiere llevar. Extender las cortinas, hermanos, hablamos de que eso, hermanos, tipifica ampliar tu visión. O sea, extender las cortinas es recorrer las cortinas para que tú puedas ver más allá de lo que ordinariamente el ser humano puede ver. Alarga tus cuerdas, se está hablando de fe, de no solamente crecer, sino, hermanos, que tengamos un crecimiento, de que podamos sostener el crecimiento que viene. Reforzar las estacas, hermanos, aprendimos que es, hermanos, fortalecer los fundamentos en los cuales estamos nosotros basados, ¿verdad? Pero hoy quiero, hermanos, predicar acerca de este versículo tan especial, Filipenses 1:6. Dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y mira, iglesia, hay momentos en la vida, yo no sé si nomás me pase a mí, pero yo creo, hermanos, si somos honestos, yo creo que a todos nos pasa. Pero mira, hay momentos en la vida donde sentimos que algo nos detiene en la vida, que algo nos detiene de poder lograr todas aquellas cosas que queremos de todo corazón lograr. Y nos sentimos como que hay momentos donde vamos bien y vamos avanzando, pero luego de repente como que algo se atraviesa en el camino, algo nos detiene. Y a veces, hermano, mira, pasamos por momentos donde sabemos, hermanos, que
tú y yo no fuimos llamados a lo ordinario. Sabemos eso y entendemos que tú y yo como hijos de Dios no fuimos llamados para ser ordinarios, ¿verdad? Sabemos que Dios nos llamó. ¿Cuántos saben eso? Sabemos que Dios nos llamó. Sabemos que hay promesas de parte de Dios. Sabemos que hay propósito para tu vida. Pero también sabemos que entre la promesa y el cumplimiento hay un proceso que nos prueba. Hay un proceso que nos prueba. Y es en ese proceso, escucha esto, iglesia. Y es en ese proceso donde muchos se detienen, donde algunos se estancan. Es en ese proceso donde otros dudan y donde otros retroceden. ¿Sabes por qué? Porque el proceso confronta nuestra fe. El proceso expone nuestros miedos. El proceso, hermanos, rompe nuestra comodidad espiritual. Pero escucha esto, iglesia, porque es bien importante. Mira, el proceso no es para destruirte ni a ti ni a mí. A veces pasamos procesos difíciles en la vida, pero el Espíritu Santo, hermanos, a través de su enseñanza hoy nos quiere decir que el proceso no es para destruirte, es para desarrollarte. No es para detenerte, es para formarte. No es el final. Ese proceso que estás atravesando, ese no es tu final. Es la transición hacia donde Dios te quiere llevar. Y yo no sé cuántos quizás están pasando por procesos difíciles. Yo no sé por cuánto tiempo estás atravesando esos procesos. Y quizás, hermanos, alguien podría preguntarse hoy y decir: ¿cómo sé que ese proceso no es mi final? ¿Cómo sé que saldré de este proceso? ¿Cómo sé que las promesas llegarán a mi vida? Y es precisamente ahí donde la palabra nos responde a estas preguntas que tenemos. Mira, cuando el apóstol Pablo escribe la epístola a los Filipenses, aquí donde acabamos de leer, no lo hace desde un palacio, no lo hace desde una plataforma de éxito, no escribe desde el cumplimiento visible, lo escribe desde una prisión. Wow. Desde una prisión. Podemos ver que él allí dentro de esa prisión está limitado, hermanos, está limitado físicamente. Está encadenado, lo tienen encadenado. Está siendo vigilado constantemente. Está en proceso. Él está en proceso. Porque él no está escribiendo esta carta cuando él dijo: yo ya pasé el proceso, yo ya vi el cumplimiento de la promesa de Dios en mi vida. No, él todavía no veía el cumplimiento. Él estaba en proceso. Y mira lo que escribe. Y desde ese lugar declara una de las afirmaciones más poderosas de todo el Nuevo Testamento. Dice: estando persuadido de esto. Fíjate dónde está Pablo. En una prisión donde lo golpeaban constantemente. Estaba encadenado de pies y de manos, vigilado por guardias para que no se fuera a escapar. Y bajo el propósito, hermanos, y estos guardias tenían un plan para Pablo. Tenían un plan, hermanos, que no era muy bueno. Pero mira desde dónde él escribe esto, diciendo: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. O sea, la terminará. Wow. Escucha esto, iglesia. Un hombre aparentemente limitado habla de cumplimiento. Un hombre en proceso habla de finalización. Un hombre rodeado de cadenas, declarando convicción. Wow. ¿Sabes por qué? Porque el proceso no es señal de fracaso.
Es evidencia de que estás en formación para algo mayor. El proceso que hoy estás enfrentando no es el final. Es la transición o es el camino del proceso al cumplimiento. Estamos en proceso. Y esta es la palabra para hoy. Esta es la palabra que el Espíritu Santo te quiere dar a ti y me dio a mí, amada iglesia. Mira, jovencito que estás aquí, jovencita, hombre de Dios, mujer de Dios que estás aquí, mamá, papá que estás aquí, líder, diácono que estás aquí, pastores, incluyéndome a mí. No te quedes atrapado en el proceso. No te quedes atrapado en el proceso. Dios no te trajo hasta aquí para dejarte a mitad del camino. Lo que Él prometió, lo que Dios prometió, lo va a cumplir. Pero primero va a romper los límites que te impiden recibir ese cumplimiento. Dios no te puede llevar al cumplimiento sin romper los límites que te están deteniendo. Hoy no es un mensaje más, es una declaración. Estás pasando del proceso al cumplimiento. Entonces, bajo este tema, rompiendo límites, bajo el tema del proceso al cumplimiento, quiero hablarte de el Dios que comenzó la obra. Quiero hablarte de esa persona, de el Dios que comenzó la obra. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó, ¿quién es aquel que comenzó esa obra? No fuiste tú, no fue el pastor, no es ningún diácono, no. ¿Quién comenzó esta obra, hermanos? Fue Dios el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de que hubiera proceso, porque mira, estamos hablando que, hermanos, del comienzo al final hay un proceso en medio. Pero hoy estamos hablando antes del proceso. Mira, ¿por qué? Mira, estamos hablando de aquel que comenzó la buena obra. Antes de que hubiera proceso, hubo iniciativa divina. Antes de que hubiera lucha, hubo llamado. ¿Cuántos lo creen? Antes de que hubiera prueba, hubo promesa. Hubo una decisión de bendición en el corazón de Dios para tu vida y la mía. Antes de que tú aún comenzaras el proceso, Dios ya tenía un plan para ti y para mí. Tú no empezaste esto, iglesia, varón que estás aquí, mujer que estás aquí. No, esto no comenzó contigo. Fue Dios quien puso la semilla. Fue Dios quien dio la visión. Fue Dios quien habló la palabra sobre tu vida. Esto que estamos viendo aquí, esto rompe un límite mental. No estás tratando de convencer a Dios de usarte a ti. Fue Dios quien decidió comenzar algo en ti. Jesús mismo lo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros. Yo los he elegido a vosotros. Hermano, ¿sabe lo que quiere decir esto? Que tú fuiste elegido, y no por cualquier persona. Tú fuiste elegido por el Dios Todopoderoso, iglesia. Fuiste escogido. Hermano, eso nos debe de motivar. Que estás pasando un proceso, no me importa. Yo fui elegido por Dios. Y Dios no se equivoca. Dios va a terminar lo que Él comenzó en mí. Esto tenemos que tomarlo bien en cuenta. Jesús mismo dice: ¿por qué te digo que esto no comenzó contigo? ¿Verdad? Porque si esto hubiera comenzado contigo, si esto hubiera comenzado conmigo, hermanos, muy posiblemente que no pudiéramos ver el final con éxito. Pero tú y yo no comenzamos esto. Dice: fue Dios quien decidió comenzar algo en ti. Jesús mismo lo dijo dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Entonces esto comenzó con Dios. Él te eligió.
Pero ¿sabes qué? Te eligió con un propósito, para cumplir con una misión en tu vida. Tú fuiste elegido con un propósito y con una misión aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Eso significa que tu llamado no nació en tus emociones, nació en su voluntad. Si Dios comenzó, hermanos, esta obra, hermanos, no fue un accidente. Los límites que hoy enfrentas no cancelan el inicio divino de Dios. Y aquí es donde tú y yo empezamos a romper el primer límite, que es el límite de la duda sobre tu llamado. ¿Cuántas veces a veces el enemigo te hace que tú empieces a dudar del llamado que Dios te hizo? ¿Cuántas veces el enemigo viene a interrogarte, a cuestionarte cosas y decir, mira, si fuera Dios el que te llamó, no estuvieras pasando por esto? Si fuera Dios el que te escogió, el que te eligió, no estuvieras pasando por esto. No hubiera tantas puertas cerradas, no hubiera tantas barreras, no hubiera tantos obstáculos. O sea, y el enemigo te hace dudar del llamado que Dios te ha hecho. Pero aquí es donde tú y yo, bajo este tema, rompiendo límites, ¿verdad? Bajo este tema, hermanos, aquí es donde tú y yo empezamos a romper uno de los primeros límites, el límite de la duda sobre tu llamado. Jovencito, tú que estás aquí, tú fuiste llamado por Dios. Como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que no pongas en duda porque soy muy jovencito. No, déjame decirte, jovencito, que tú fuiste elegido desde aún antes de que tú nacieses, antes de que tú estuvieras en el vientre de tu madre. Dios ya te había elegido con un propósito divino, jovencito que estás aquí. Y es allí cuando entendemos lo que el apóstol Pablo escribió en Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Y fíjate lo que dice, el que comenzó. No fueron tus padres los que comenzaron una obra buena en ti. No fue el pastor, no fue nadie de aquí, fue el Señor. Eso implica, ¿sabes qué? Pero cuando habla de esto, mira, cuando habla este tema, vamos a leerlo todos ahí en la pantalla, hermanos, versículo 6. Dice, estando persuadido de esto, es Pablo hablando desde una prisión. Mira desde donde él nos dice de la convicción que él tiene. Hermanos, él estaba en cadenas, y lo vuelvo a repetir porque es importante. Él estaba encarcelado, encadenado, bajo custodia, tenía guardias cuidándolo. Hermanos, lo maltrataban, hermanos. Él estaba pasando un proceso tremendo que me imagino que muchas veces ni le daban de comer bien como él necesitaba comer. No tenía cobijas en la noche para calentarse del frío. En una ocasión pidió a alguien que les trajeran, que lo fueran y lo visitaran a la cárcel y que le trajeran el capote. El capote es una capa para cubrirse del frío. O sea, mira el proceso que estaba pasando. Y aún así, Pablo bajo estas circunstancias dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, la terminará, nos dará la victoria. Mira este hombre, las palabras que él está diciendo desde una cárcel. Entonces es allí cuando entendemos lo que el apóstol Pablo escribió aquí, cuando dice el que comenzó. ¿Sabes por qué él tenía esa convicción? Dice, estando persuadido de esto, porque no fue cualquier persona la que comenzó la obra en Pablo. No fue cualquier, fue Jesucristo, fue el Señor de señores, el Rey de reyes y Señor de señores. Por eso él dice, estoy persuadido de esto. Él entendía el llamado que él tenía. Él tenía bien con esa convicción el llamado que Cristo le había hecho. Y él dijo, no, este no es mi final. Esta cárcel no es mi final. Porque si Jesucristo me llamó con propósito. Y mi propósito no termina aquí. Mi propósito será cumplido. Pero mira, estas palabras que él dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué conlleva esto? Esto implica proceso. Porque aquí podemos ver, hermanos, que aquí hay un inicio. En este versículo podemos ver que está hablando de un inicio
Y podemos ver que está hablando de un desarrollo y finalmente habla de un cumplimiento. Y todos sabemos, hermanos, el inicio, cómo comenzó. Todos entendemos el cumplimiento que Dios nos promete. Pero lo más difícil es el proceso de llegar, hermanos, del proceso al cumplimiento. Entonces, hermanos, pero el desarrollo, o sea, el proceso, es la parte que no siempre celebramos. Muchas veces celebramos el principio, me entregué a Cristo, tengo la victoria, Cristo está conmigo, y lo celebramos cuando una persona ¿verdad? Se viene a los pies del Señor. Y también celebramos las promesas que nos da Dios. Mira, tengo esto será cumplido en tu vida. Celebramos el inicio y celebramos el cumplimiento. Pero el proceso es la parte que no siempre celebramos. Porque es ahí donde Dios nos lleva al taller. Es allí donde Dios confronta nuestra mentalidad pequeña. Es allí donde Dios rompe la pasividad espiritual en nuestros corazones. Es allí donde Dios sana la inseguridad. Es allí donde Dios desmantela el doble ánimo. En el proceso es donde sucede todo esto. En el proceso. Y aquí es donde entendemos algo crucial para esta serie. El proceso no es el obstáculo. Muchos ven el proceso como un obstáculo. Muchos comienzan a decir, tan bien que yo comencé, tan bien que íbamos, pero se me atravesó esto. Estoy pasando por este proceso y este proceso es el obstáculo que me detuvo. No, estamos equivocados. El proceso no es el obstáculo. El proceso es la herramienta. El proceso no es el enemigo de tu destino, es el camino hacia él. Y por eso el primer principio que necesitamos entender es este, iglesia, escucha. Dios usa el proceso para romper tus límites. Si no hay proceso en tu vida, no puede haber rompimiento de límites. Porque antes de llevarte al cumplimiento, Dios te va, hermanos, te va a romper todo límite que no puede entrar contigo a la siguiente dimensión. Dios te quiere llevar a una dimensión mucho mejor, mucho mayor. Pero tú no puedes entrar allí con todos esos límites que van contigo. No. Antes de entrar a esa dimensión nueva, Dios se encarga de romper tus límites que hasta hoy te han limitado para no poder entrar a esa nueva dimensión. Entonces ninguno de nosotros podemos entrar a una nueva dimensión con toda la lista de límites cargando con nosotros. No podemos. Y es lo que Dios quiere hacer, romper esos límites. ¿Dónde es donde Él lo rompe? En el taller. El taller antes del destino. El cumplimiento de Dios en ti no puede sostener una mentalidad limitada. Por eso Dios no te lleva directamente al destino o al cumplimiento. Primero te lleva al taller. Y en el taller del proceso, Dios trabaja en lo que muchas veces tú no puedes ver en tu vida, en lo que muchas veces yo no puedo ver en mi vida personal. Allí en ese taller es donde Dios empieza a romper tu falta de fe. Porque muchas veces podemos decir, pastor, yo sí tengo fe, pero las acciones demuestran que tu fe no es tan real como tú dices que es. Entonces allí en ese taller Dios te empieza a llevar en el proceso donde te va a poner a prueba tu fe para que tú te des cuenta, no Dios, porque Dios ya sabe el tipo de fe que tienes, pero para que tú te des cuenta. Y muchas veces el proceso nos hace ver la realidad, que mi fe no es tan grande como yo pensaba.
Entonces en ese taller del proceso es donde Dios rompe tu falta de fe. Allí es donde Dios también rompe tu doble ánimo. Que hoy quieres al 100% servirle a Dios y para la semana que viene ya ni te apareces por aquí. Persona de doble ánimo, hoy estás bien animada, encendida en fuego, y para la otra semana puro humo negro está saliendo ya. Hermano, es allí en ese taller donde Dios empieza a romper tu doble ánimo. Dice la palabra de Dios que una persona de doble ánimo es como las olas del mar, que van hacia donde el viento las empuje. El viento las empuja para allá y para allá se van. El viento las empuja para acá y para allá se van. Hermanos, andan así las olas. Pero mira, los discípulos de Jesucristo en una ocasión dicen que iban remando. Jesucristo les dije, ponga mar adentro y cruza al otro lado. Ellos iban remando y remando, y dice la palabra de Dios que el viento les era contrario. Pero ellos no se dieron por vencidos. Aunque el viento soplara por acá, ellos remaban para allá, en contra del viento. ¿Por qué? Porque no eran personas de doble ánimo. Ellos sabían que tenían un destino, sabían que tenían una misión. ¿Qué era esa misión? Llegar al otro lado. Vinieron tiempos, hermanos, vientos contrarios, sí, pero ellos no se dejaron llevar por los vientos. Una persona de doble ánimo sí se deja llevar por los vientos. Andan para allá y para acá, para allá y para acá. En el taller es donde Dios rompe, hermanos, tu inconstancia. Que a veces le sirves a Dios, a veces no. A veces prometes algo en la obra de Dios y prometes pero no lo cumples. Un día sí y días no. Tu inconstancia. En ese taller también Dios empieza a romper tu falta de compromiso. Haz el llamado de Dios. Empieza también allí en ese taller, Dios empieza a romper tu tibieza espiritual. Dios empieza a trabajar en todas esas áreas en el proceso. Mira, rompiendo límites. Muchos se imaginarán y dirán, bueno, si yo logro romper estos límites, yo sé que voy a tener un crecimiento. Si como iglesia logramos romper límites, vamos a tener un crecimiento. Y hasta cierto punto eso es cierto. Pero déjame decirte algo, que rompiendo límites no es solo salir de lo que te ata y te estanca. Es dejar de pensar como alguien atado. Tenemos como ejemplo al pueblo de Israel. Dios ya los había sacado de Egipto. Dios ya los había sacado de esa esclavitud. Pero aunque ya no estaban en Egipto, aunque ya no estaban bajo la esclavitud del faraón, hermanos, aunque ya eran libres, pero ellos seguían pensando como esclavos. Seguían estado esclavizados dentro de ellos mismos. Entonces, rompiendo límites no es solo salir de lo que te ata y te estanca, es dejar de pensar como alguien atado. Como ejemplo, podemos ver a un elefante. Mira, ¿te has puesto tú a pensar en los circos? Cuando tú vas a un circo, ves a un elefante, hermanos, un animalón tremendo, con una fuerza tremenda. Un animal que si él quisiera, hermanos, con el puro tronco y con su fuerza puede tumbar árboles gruesos de un tamaño del tronco así. ¿Y qué es lo que lo tiene atado? ¿Por qué no se escapa de ese circo y se va y es libre? Lo tiene atado una estaquita así de chiquita. Y en su mentalidad, él no puede zafarse de ahí. Él no puede romper eso. ¿Sabes por qué? Porque los entrenadores, desde que ese elefante era pequeñito, era un bebito, lo amarraron de zapata, lo amarraron y lo pusieron en una estaca allí y lo amarraron de esa estaca. Cuando él era chiquito, hermanos, él quería ser suelto de allí. Él no quería estar atado. Él se jalaba y quería hacerse libre, pero como era muy pequeñito, supo que no podía. Sus fuerzas no eran suficientes para escaparse de allí. Sus fuerzas no eran suficientes para arrancar esa estaca. Y él empezó a crecer y a crecer, pero su mentalidad se quedó pequeñita. Empezó a crecer y llegó a una edad de adulto. Y él se recuerda que nunca pudo ser libre. Por lo tanto, su mentalidad
aunque ya su fuerza es nueva, aunque ahora él tiene una fuerza para romper cualquier cosa, pero en su mente todavía está atado a una estaca que no puede ser libre de ella. A veces así somos espiritualmente hablando. Dios ya nos hizo libres de muchas cosas y nosotros mentalmente seguimos atados a esas cosas de las cuales Dios ya nos hizo libres. Y Dios te está demandando y te está diciendo: pero yo ya te hice libre de eso. Yo ya rompí esas ataduras, ya rompí esas cadenas, yo ya rompí esa maldición. Pero tú sigues declarando esa maldición sobre tu vida. Tú sigues teniendo esa mentalidad. Entonces, eso es lo que Dios rompe antes de llevarnos al final. Rompiendo límites no es solo salir de lo que te ata y te estanca. Es dejar de pensar como alguien atado. No es solo avanzar, es crecer más allá. No es solamente avanzar, es creer más allá de lo que hoy eres. Es creer y crecer más allá de lo que hoy tú eres. No es solo cambiarte de escenario, es cambiarte de mentalidad. Porque mira, a veces tenemos una mentalidad que, hermano, mira, y a veces queremos cambiar de escenario, pero de nada te sirve, porque es la mentalidad la que necesitamos cambiar, no el escenario. A veces decimos aquí, y por eso es que tú ves a gente que anda de iglesia en iglesia, y de iglesia en iglesia, y de iglesia en iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos quieren cambiar de escenario, a ver si su problema se realiza, o sea, a ver si ellas terminan con ese problema. Pero el problema no es el escenario, el problema son ellos mismos. Entonces no es solo avanzar, es crecer más allá de lo que hoy eres. No es solo cambiar de escenario, es cambiar tu mentalidad. Dios no está simplemente, hermanos, quitando obstáculos del camino, está quitando obstáculos de tu corazón. Ahora la palabra también, este versículo 6 también nos habla de otra cosa bien importante. Mira, dice Pablo: el que comenzó en vosotros la buena obra. La buena obra. ¿De qué está hablando allí? La pregunta es inevitable: ¿cuál es esa obra? ¿Cuál es? ¿Qué es la buena obra? No es solo algo que Dios hace para ti, es algo que Dios hace en ti. La buena obra, hermanos, no comienza en tu economía, no comienza en tu ministerio, no comienza en tu plataforma, comienza en tu interior. Porque muchas veces, hermanos, podemos reducir la buena obra, la podemos reducir a ministerio, la podemos reducir a promesas cumplidas, a metas alcanzadas, aún la podemos reducir a prosperidad. Pero Pablo está hablando primero de una obra interna. ¿Cuál es esa obra interna? La regeneración del corazón, la formación del carácter de Cristo en ti, la renovación de tu mente, la restauración de tu identidad. De todo esto está hablando esa buena obra. La buena obra, hermanos, es el diseño original de Dios activándose dentro de ti. Y cuando ese diseño comienza a activarse, empieza a confrontar todo lo que no pertenece a ese diseño. Allí empieza el rompimiento de los límites internos. Allí. Entonces la buena obra incluye también tu llamado y tu propósito. La buena obra, hermanos, no es solo salvación. Escucha esto. La buena obra no solamente es salvación, es formación para asignación. Ten esto en mente. La obra que Dios quiere realizar en nosotros, esa buena obra, la obra, hermanos, no es solo salvación, es formación para asignación. Dios no solo te salva para llegar al cielo, para llegar a la eternidad, te forma para la tierra, para vivir aquí en el tiempo que te va a permitir a ti estar aquí.
Él comenzó algo que tiene impacto. Él comenzó algo que tiene influencia, que tiene fruto. Y por eso el proceso es tan importante. Y otra cosa que quiero decirte, iglesia, que mira, que el cumplimiento es seguro. Es seguro, porque es Dios quien te lo está dando. Dice que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, Él la terminará, Él la perfeccionará. Entonces nos está diciendo que el cumplimiento es seguro. Y eso es lo que Pablo, hermanos, decía, ¿verdad? Decía, es lo que Pablo decía, hermano, estando persuadido, ¿verdad? Persuadido de esto. Eso es lo que Pablo estaba afirmando. Estoy seguro. Te lo estoy diciendo con toda la convicción que yo tengo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, la terminará. Entonces el cumplimiento es seguro. No es una posibilidad. Pablo no está diciendo, es posible que Dios, ¿verdad?, la perfeccione al final. No está diciendo, no es una posibilidad, es promesa. Cuando Dios inicia algo, ya ha determinado el final para ti. Dios no trabaja con intentos, así como tú y yo, pues vamos a intentarlo a ver qué. No, Dios no trabaja con intentos. Dios trabaja con decretos. El proceso puede ser incierto, sí. El proceso sí puede ser incierto, porque a veces tú no sabes qué esperar. Es algo incierto, no sabes qué vas a atravesar. Aún tú no sabes cómo vas a vencer ese proceso o cómo vamos a sobrellevar ese proceso. El proceso sí es incierto, pero el final no. Puede que tú no entiendas el tiempo. Puede que tú no entiendas la demora, la presión o el silencio que a veces Dios, ¿verdad? El silencio de Dios. Pero aunque el proceso sea confuso, el cumplimiento es claro. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? ¿Por qué digo esto? Recuerda la promesa que Dios le hizo a Abraham. Abraham esperó años por la promesa, pero al final se cumplió. José, hermanos, pasó por cárcel antes del palacio. David fue perseguido antes de ser coronado. O sea, todos pasaron por un proceso, pero la finalidad que Dios les prometió llegó. El proceso, hermanos, parecía contradictorio, pero al final fue exacto. Porque cuando Dios promete, Él no retrocede. Él no retrocede. Escucha esto, iglesia, mira. Lo que Dios habló sobre tu vida, lo que Dios ya habló sobre tu vida, no morirá en el proceso. No morirá. Esa palabra no morirá en el proceso. No se perderá en la batalla que tú estés peleando. Lo que Dios ya habló sobre tu vida no se va a perder en medio de la batalla. No se cancelará por la oposición. No se apagará por la demora. El cumplimiento es seguro porque el autor es fiel. El proceso es temporal, sí, pero la promesa es permanente. El cumplimiento es inevitable porque va a llegar el cumplimiento. Yo con esto quiero empezar a concluir, iglesia. Mira, yo quiero decirte algo que yo siento en mi corazón. Y te voy a pedir que si nos podemos poner de pie por un momento. Vamos a ponernos de pie, mira, y medita en esto que Dios te quiere, el Espíritu Santo te quiere ministrar en este momento, porque este es el momento clave, iglesia.
este es el momento clave para ti y para mí. Porque es algo que Dios depositó en mi corazón. Yo lo voy a decir tal cual es. Siento que hay personas aquí hoy, que están cansadas, pero no cansadas físicamente. No estoy hablando de cansancio físico. Personas que están cansadas del proceso, cansadas de orar y no ver cambios, cansadas de creer y no ver puertas abrirse en su vida, cansadas de luchar con áreas que pensaban que ya habían superado y volvieron a regresar. Hay momentos en la vida donde no dudamos de Dios, pero sí dudamos de nosotros. Momentos donde sabemos que Dios habló, pero nos preguntamos, ¿todavía estará vigente esa palabra para mí? Esas promesas que Dios me hizo, ¿todavía estarán vigentes para mí? ¿Todavía Dios querrá hacerlo conmigo? Porque el proceso tiene una voz, y esa voz constantemente susurra a tu oído cuando tú estás solo, cuando tú estás sola, cuando no hay nadie a tu alrededor. Esa voz del proceso empieza a susurrar a tu oído y te comienza a decir: mira dónde te quedaste. Te quedaste aquí, no avanzaste, no cambiaste lo suficiente, no eres lo que Dios necesita. Oh, wow. Y poco a poco comenzamos a vivir con una frustración silenciosa. Seguimos viniendo a la iglesia, sí, pero por dentro sentimos que algo se detuvo, que algo se detuvo. Sentimos que nos quedamos a la mitad del camino entre lo que Dios prometió y lo que y lo que estamos viviendo. Sentimos que nos quedamos a la mitad de ese camino. Señor, decimos: Señor, yo sé lo que tú me prometiste, pero lo que tú me prometiste es muy diferente a lo que estoy viviendo, Señor. El altar está abierto. Si alguien quiere venir, el altar está abierto. Este llamado es para aquellos que se sienten cansados en esa área, que por más que luchas, muchas veces no podemos ver cambios. Que por más que tú intentas creerle a Dios con todo tu corazón, y lo haces y luchas por hacerlo, pero no ves cambios. Cuando esa voz susurra a tu oído, esa voz empieza a susurrar y te dice: mira dónde te quedaste. Mira, no avanzaste nada. ¿De qué te sirve luchar? ¿De qué te sirve esforzarte si estás en la misma situación, en el mismo condición? No permitas que esa voz te siga susurrando, porque Dios te prometió algo: que aquel que comenzó la buena obra en ti, Él la perfeccionará, Él la terminará. Porque cuando tú continúas escuchando esa voz que te susurra, poco a poco comenzamos a vivir en una frustración silenciosa. Y aunque aquí estás en la iglesia, pero por dentro te sientes que algo en tu vida espiritual se detuvo, que algo está estancado. Sentimos que nos quedamos a la mitad del camino, iglesia. Sentimos que nos quedamos entre lo que Dios prometió y lo que estamos viviendo.
Pero hoy el Espíritu Santo quiere confrontar esa mentira que el enemigo te susurra. Hoy el Espíritu Santo quiere confrontar. Esa batalla es de Él. Él dijo: yo pelearé esta batalla por ti. El Espíritu Santo quiere confrontar esa mentira, porque cuando el apóstol Pablo escribe en la epístola de los Filipenses 1:6, no lo hace desde un momento perfecto. Mira desde dónde lo hace. Quizás tú dirás: pastor, es cierto, yo me siento así, pero ¿cómo yo puedo cambiar mi mentalidad si lo que estoy viviendo es una realidad? Mira, lo que Pablo estaba viviendo también era una realidad. Él no estaba escribiendo esto desde una victoria. Él no estaba escribiendo esto desde un cumplimiento ya. No, Él lo hace desde un momento. Hermanos, Él no lo hace de un momento perfecto. Lo hace desde una prisión. Lo hace desde una limitación muy grande que Él estaba atravesando. Lo hace desde un proceso. Y desde ese lugar declara algo que hoy viene a sanar corazones. Él escribió esto que dice: el que comenzó no fue el pastor, iglesia, el que comenzó esta obra, no. El que comenzó no es cualquier persona, es el Todopoderoso. El que comenzó en vosotros, el que comenzó en ti, mujer de Dios, el que comenzó en ti, varón de Dios, jovencito, jovencita que estás aquí, aquel que comenzó la obra en ti, Él la terminará. Pablo escribió esto desde una prisión donde estaba atado con cadenas, donde era golpeado, donde no era alimentado como debería, donde no lo cubrían el frío. Escúchame con atención, iglesia. Si Dios comenzó algo en ti, tu proceso no es prueba de fracaso, es prueba de que la obra sigue en construcción. Tal vez tú sientes que te detuviste, pero Dios no se ha detenido. Tal vez tú sientes que te quedaste a mitad del camino, pero Dios no abandona obras a medias. Y hoy esta palabra no es solo para enseñarte, es para restaurarte. No es solo para informarte, es para levantarte. Porque lo que Dios comenzó en tu vida no murió en el proceso. Yo quiero, iglesia, que medites en esto. Hoy Dios te ha llamado. Hoy Dios, el Espíritu Santo te ha citado aquí, iglesia. Te ha citado aquí para hacerte libre de cosas que tú has luchado pero no has podido romper. Hoy Dios te quiere hacer libre. Hoy Dios está aquí y Él te llamó, te hizo un llamado, porque Él hoy va a hacer lo que Dios escribió a través de Pablo: que aquel que comenzó la buena obra, Él la terminará. No te rindas en el proceso. No te rindas en el proceso, porque Dios está en medio de ese proceso contigo. No abandones el llamado, porque el que te llamó fue el Señor, no el hombre, no el pastor. No abandones tu llamado, no abandones el proceso, no abandones tu misión, no abandones tus responsabilidades que Dios te ha dado. Jovencito, jovencita que estás aquí, tú tienes una responsabilidad delante de tu Creador. Tú fuiste llamado, tú fuiste llamada con un propósito. Tú tienes un dones especiales que Dios te ha dado. Dios te está perfeccionando para llevar a cabo esos dones. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, hoy clamamos, Padre amado.
Hoy clamamos, Señor, para que tú, Señor, nos puedas dar esa convicción, que el espíritu que tenía Pablo, Señor, el espíritu de Pablo con esa convicción firme, Señor, pueda reposar también sobre nosotros, Padre. Que aunque estemos pasando por los más terribles procesos, que podamos decir como Pablo dijo: porque yo estoy persuadido, yo estoy convencido de que aquel que comenzó la buena obra la va a terminar. Amado Dios,